Pues nada, Teo. En primer lugar y para empezar, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Fisuras Fílmicas. Hacía mucho tiempo que habíamos estado en contacto intentando que coincidiese, que pudiese estar aquí a presentar la película y a discutirla. Y bueno, ayer creo que fue realmente una tarde muy satisfactoria, muchísimo público y además creo que el debate fue muy bien. Y bueno, como ya he dicho en varias ocasiones, la verdad que yo me siento muy satisfecho y estoy muy contento de que haya estado esta película aquí, que creo que es una película pues realmente referencial, una película clave y desde luego para mí una película muy emocionante y al mismo tiempo muy reflexiva. Es decir, me ha permitido pues, tener una experiencia cinematográfica como a veces no encuentra uno muchas opciones de tenerla, ¿no? De modo que muchísimas gracias por haber aceptado participar. Y bueno, para empezar un poco, la idea es iniciar la entrevista con algunas preguntas de carácter más general, un poco para ir situando la cuestión y luego ya iremos profundizando más en la película. Y en ese sentido, quería preguntarte, bueno, ¿cómo llegas tú al mundo del cine, decidir que quieres ser cineasta y bueno, cuál es un poco tu motivo? Yo llegué un poco al mundo del cine, yo creo que más que desde la literatura, desde la poesía. Yo quería estudiar más literatura, poesía, y hacía fotografía fija también en ese momento. Y poco a poco tengo dos tíos cineastas, entonces un poco empecé a trabajar con ellos, como asistencia en algunas películas, qué sé yo, y me metí poco a poco en el cine, me empezó a encantar, y decidí estudiar cine finalmente en Chile, y luego terminar los estudios en Cuba, en Antonio Los Baños. Y fue un proceso un poco de encantamiento, un poco formal, y como me fui un poco encantando con el cine. Siempre me gustó el cine, pero nunca me vi como cineasta, la verdad. Pero poco a poco me fui enamorando un poco de esta cuestión. En segundo lugar, ya sobre la película, si puedes situar un poco Ocaso, básicamente, digamos, ¿de qué va Ocaso? Ocaso es un poco el último día de un hombre y sus quehaceres, en una hacienda en decadencia aristócrata chilena, oligárquica más bien, en el sur de Chile, en la zona central de Chile, como a 300 kilómetros de Santiago, en un pueblo que se llama Villa Alegre. Es sobre entonces la vida de este hombre ante un poco sus últimos gestos ante la vida, un poco yo los veo, ¿no? Y sus quehaceres, con un nuevo patrón y un poco cuál es el destino de este hombre cuando se queda sin ese quehacer, ¿no? Un poco yo diría. La película, bueno, tú acabas de decir, ¿no? Este hombre que es Rafael Vázquez, ¿no? Que es un antiguo mayordomo de la casa. Bueno, la película de alguna manera, el núcleo central, el protagonista, por decir así, es él, ¿no? Es Rafael. Pero de alguna manera, siendo él, sin duda, y luego entraremos más a profundizar en esta cuestión, ese protagonista de la película, hay, de alguna manera, vemos nosotros también otro protagonista que es el espacio, ¿no? El espacio en el que ocurre esa hacienda y su memoria. ¿Podrías comentar un poco, en primer lugar, esta cuestión del espacio y su memoria como parte fundamental de la película? Sí, para mí era importante situar un poco estos personajes en esa memoria, un poco, tanto así que quería, en el casting que hice anteriormente, quería que todos los personajes que participaran en la película tuvieran algún vínculo con aquel espacio, como una forma de aprender un poco la memoria del lugar a través de estos hombres, ¿no? En este caso encontré a Rafael como mayordomo de ese lugar hace 30 años, y un poco en ese lugar empezamos a ahondar, yo creo que con él también, de alguna forma, esta memoria. Para mí era una forma de participar y que esos gestos de alguna forma participaran, digamos, de la materialidad de ese lugar un poco que se estaba desvaneciendo. Y un poco él representa un poco para mí esa memoria también. En él está inscrito también, aparte del espacio, junto con él, creo que se inscribe, digamos, este corazón de la memoria de ese espacio un poco y cómo se va desvaneciendo todo eso a través de su figura, ¿no? Ajá. Pero luego, además, digamos, el espacio tiene unas connotaciones históricas, históricos, ¿no? claro. Sí, es una hacienda, digamos, muy antigua de la oligarquía chilena, no sé, es una casa de 1800, me imagino, con lo cual ha pasado muchos procesos históricos, ¿no? Y creo que un poco en eso se enmarca. Tanto así que encontré un material de archivo adentro, que te comenté ayer, que un poco salió un poco extrañamente entre un armario, en una caja de zapatos. Yo encontré un material de 16 milímetros de un tío abuelo mío que filmaba en los años 40. Y ahí un poco se ve un poco ese trasfondo histórico. Ajá. Si por un lado decimos que ese espacio se convierte en un protagonista clave de la película, ahora incidiendo en Rafael, ¿podrías profundizar un poco más sobre qué es Rafael, quién es,
bueno, quién es como sujeto, pero no tanto en la realidad, Sí, no, sino en el film, obviamente. Rafael es un, bueno, como es un mayordomo, que en la vida real fue, como decía anteriormente, mayordomo ese espacio. Y un poco en la película, para mí es la figura un poco de los actos como te decía, de esa memoria, y de los actos de la vida también. Como un pequeño gesto cotidiano se puede volver como un acto de la vida, ¿no? Como en ese gesto puede estar vinculado todo tu tiempo, ¿no? Cómo se hacen las cosas, cómo se mueve, un poco todo ese tipo de cosas. Para mí Rafael era fundamental, y cuando yo lo filmé por primera vez me transformaba en esos gestos, en ello, ¿no? En ese hombre. Y un poco representa para mí un poco eso, el último vestigio un poco de la memoria, un poco, que son estas personas que no tienen voz, me refiero voz, digamos, al mundo, y que están anclados en una especie de no tiempo, anclado en una memoria anterior, ¿no? Que me parece que, tanto así que él vivía en una casa, una ex escuela de esa hacienda al lado, prácticamente en ruinas, viviendo prácticamente como sin luz, sin gas, sin nada, ¿no? Como una especie de un hombre primitivo, pues sin serlo, evidentemente, pero por connotaciones sociales ha ido quedándose ahí. Yendo ahora hacia otra cuestión, ¿no? La película, a pesar, bueno, mejor dicho, no yéndonos de esa cuestión, la película, a pesar de tener un carácter pictórico muy claro, y luego entraremos también en ese tema del valor pictórico de la película y de la importancia que eso tiene para su construcción, tiene, insisto, en esa dimensión pictórico-poética, que es muy importante, tiene una dimensión, desde mi punto de vista, política absolutamente radical, ¿no? Es una lectura política, casi me atrevería a decir que de una extrema violencia. A mí me gustaría, si pudieses un poco equilibrar tú cómo se relaciona esa dimensión poética y esa tensión política. Un poco yo creo que la película, ese estado poético de toda un poco la imagen respecto a lo político, yo tengo que ver un poco con la separación mismo de los espacios, ¿no? Entonces, en esa propia separación de los espacios hay una propia separación de los arquetipos de los personajes, que un poco el estado burgués de un hombre en decadencia y su empleado, digamos, que hace las labores cotidianas de él, y era una absoluta tristeza, ¿no? O depresión, alcoholismo. Un poco en esa propia separación la imagen también me ayudó a decantar, tanto así que era un marco, por eso filmé un poco todas las imágenes como una especie, son como un cuadro, ¿no? Que no hay un vínculo, no hay un raccord directo entre ellas, ¿no? Son secuencias, básicamente. Eso de alguna forma también habla un poco de esta separación, de lo fragmentario de ese espacio, y eso me ayudaba también un poco a generar, digamos, las separaciones entre estos dos hombres, digamos, que creo que esa separación lo podemos vincular a lo político, digamos, esta lejanía y esta cercanía, digamos, y que la propia imagen de alguna forma me permitía, o la forma de estructurar la imagen me permitía, de alguna forma, separarlos y vincularlos desde otro lugar, ¿no? Pero incidiendo en el tema, es decir, la cuestión, porque en un primer momento, sobre todo durante una serie de minutos largos, no sé, media hora, etcétera, no hay aún esa violencia de la política, ¿no? Esa violencia de la política va a ir apareciendo poco a poco, ¿no? O más bien yo diría como un machetazo en un momento dado con una conversación concreta, ¿no? Pero a mí me interesa saber, me gustaría saber, qué importancia tenía para ti esa dimensión política, esa crítica política, incluso una crítica política, diría que hasta en una cierta dimensión autobiográfica, pero ahora eso no quiero entrar ahora, sino sobre todo qué importancia tenía a la hora de construir la película esa especie de crítica política. Para mí era fundamental, era un poco el corazón que hay abajo un poco de la película, ¿no? Para hablar de este hombre y un poco representarlo. Un poco yo quería hablar un poco de estos actos, de estos hombres invisibles de alguna forma, que empiezan a convivir con la felicidad del otro, a lo único que poseen finalmente es todo lo del otro, ¿no? Un poco que era algo que un poco quería encadenar, digamos, en la película, la felicidad del otro, por esto las imágenes del archivo final de la familia feliz, ¿no? Un poco de sus vacaciones. Entonces, son hombres que se quedan sin posesión alguna, digamos, y siempre han estado manejando la posesión del otro, digamos, de alguna forma. Y esa separación lo quería plantear desde el estado, digamos, del patrón junto con él.
¿Qué más decirte de eso? Un poco, creo que eso también desencadena en la película, digamos, como dices tú, un hachazo fuerte, ¿no? Una separación directa en esa conversación particularmente, donde él habla de un aspecto de una literatura, como era un sufrimiento literario, digamos, no el propio, presenta al otro, que es la no verbalización del dolor, ¿no? También creo que ahí había un estado, digamos, cómo te permite también la palabra un poco construirse una imagen de cada uno y el otro no puede construirse esa imagen. Entonces esa separación también para mí era importante señalarla. Precisamente ahí me gustaría un poco entrar en esa dimensión cuando hablamos de ese hachazo, ¿no? O sea, un primer hachazo que yo digo, y vamos a recuperar uno de los que tú acabas de citar ahora mismo. Para mí los dos hachazos fuertes son el momento de la conversación, ¿no? Cuando tu tío, porque además es tu tío, sí, habla del dolor, habla de lo heroico de su dolor, ¿no? Parece como un hombre que ha decidido rechazar, mantener el esfuerzo del capital heredado y decide que el lugar donde vive vaya hacia la ruina total, ¿no? Con él mismo dentro, obviamente. Una ruina total relativa, porque él finalmente venderá la casa, ¿no? Claro. Es decir, él siempre tendrá un respaldo, ¿no? Ese gesto de entregarse a un ocaso siempre respaldado, ¿no? Y el aspecto de la nostalgia. El aspecto de la nostalgia, la melancolía, ¿no? La melancolía. Yo creo que es interesante ver ese fragmento, ¿no? Pesado, weón, el dolor, sufrimiento, los hombres, weón, silencian, weón, aquello que es mayor incluso que ellos, weón. ¿Ah? Y le dicen, tú no has vivido lo que yo he vivido, weón. Mi sufrimiento es superior a tu sufrimiento, weón. Tu sufrimiento es literario, weón. Mi sufrimiento es verdadero, weón. La vida, es decir, me he destruido, weón, pero he resistido a esta destrucción, weón. En esta batalla, weón. Esta batalla, weón. Soy un héroe menor, weón. Menor, pero soy un pequeño héroe. Creo que somos pequeños. Sí. Tantos años, weón. Al fin. Los hombres, weón, acumulan el sufrimiento de todos los hombres, weón. Todo aquello, weón, que sufrieron en nuestro propio sufrimiento, weón. Esos sufrimientos, weón, esos sufrimientos nos hacen estar tan vivos, weón, estar tan exuberantes, weón, de todo, ¿eh? De discurso, weón, En este fragmento lo que a mí me parece clave, y me gustaría que tú reflexionases sobre esto, es esa diferencia, y por eso lo político, entre el sufrimiento burgués, que se exterioriza, se hace narrativo, se estetiza de alguna manera, se verbaliza y se comparte de alguna manera, de tal manera se comparte, y el silencio total de ese sufrimiento del que no tiene voz. Entonces, esa dimensión política, que creo que surge con ese primer hachazo en ese momento de la conversación, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el dolor del burgués frente al dolor del... ¿Cómo lo veo? Sí. Bueno, un poco como lo planteo ahí. Yo creo que esa construcción, como te decía anteriormente, la palabra nos permite, digamos, construir, digamos, una imagen a veces mentirosa, a veces verdadera, o a veces imparcial, ya, como sea, ¿no? Y un poco ahí, para mí eso es lo importante, como esa figura, como tú hablas, digamos, también del hecho de la nostalgia, ¿no? La nostalgia también es un sentimiento un poco de los que han poseído de alguna forma, ¿no? Si hablamos desde lugares o de paraísos, un poco el otro, la posesión de la nostalgia no la tiene tampoco. Quizás es la nostalgia del otro la que vive, o la sufre más bien.
por decirlo de algún modo. Y un poco en él yo creo que se enmarca un poco un estado de hombre que pertenece a esos mundos, digamos, de la nostalgia que pasan. Mi familia era un poco así, particularmente es muy nostálgica, y se representa muy bien también con esa figura. Y el personaje de Rafael, justamente, cómo mantiene el silencio, a mí es algo que me seducía mucho. Y cómo también se desencadena de ahí la película, ¿no? Porque él va a hablar, finalmente, luego hay un diálogo, un fragmento, cuando va a hablar con un hijo suyo, le pide trabajo, y el lugar donde quedarse se lo niega. Ahí ves justamente la confrontación de esos dos diálogos, ¿no? Uno tan terrenal, digamos, y tan duro, y tan de lo no dicho, de lo que no se dice, pero es mucho más potente. Y lo otro, digamos, como un estado de las cosas muy, muy etérea, una imaginación, digamos, sin bases, sin terreno, confrontado con los otros. Yo creo que esos dos polos, digamos, hablan un poco desde Rafael y con el otro personaje también, ¿no? El otro hachazo, digamos, o el otro momento brutal en su dimensión política, o que reconfigura todo lo que hemos estado viendo, ¿no? El primer momento de esa conversación reconfigura de alguna manera todas las imágenes anteriores y al final, que te ha dicho mucha gente que pensaban que no era necesario meter las imágenes de archivo, estas que tú encontraste, desde mi punto de vista sí que son interesantes, sobre todo por el modo en que tú las analizas, ¿no? Esta idea que me gustaría que la planteases tú, sobre el tema de qué significa la memoria de la felicidad y de a quién pertenece esa felicidad, ¿no? Un poco para mí, mucha gente me ha dicho que la película tenía que terminar con el personaje desvanecido. Para mí era importante, digamos, tener esa imagen, porque le daba otra lectura, digamos, al personaje también. También como una forma de que él posee, es el único poseedor, cuando se desvanece, justamente el que no posee es el que carga toda esa memoria desde otro lugar. Y como de alguna forma se señala, digamos, una crítica que quería plantear a nivel de este hombre, como lo que te decía antes, un poco como que finalmente toda su vida ha poseído este hombre, ¿no? Hizo las posesiones del otro, de alguna forma. Pero la posesión de sentimientos sobre el otro, algo que siempre he observado, ha sido como un voyeur de todo lo otro, ¿no? Y cómo esto también se va desvaneciendo. Y era interesante porque Rafael siempre me hablaba de cosas de mi familia, como de una forma, como que él vivía aquellos momentos, como la felicidad de los otros. Esa idea me vino cuando lo escuchaba hablar mucho a él sobre mi familia, y que un respeto y una lealtad, digamos, a esos elementos. Y un poco esas imágenes, que son un poco oníricas, soñadoras, digamos, ¿no? Como la memoria se va desvaneciendo, como las últimas imágenes que tú tienes, como una muerte de algo tenía que ver justamente, que quedaba que después de esa muerte justamente la felicidad de los otros, no la propia, ¿no? Y eso era para mí. Cuando uno ve la película hay dos cuestiones que sin duda llaman mucho la atención también. La primera es el valor temporal o la importancia del tiempo que tú has decidido imprimir a la película, y después su dimensión pictórica, ¿no? La pictórica la analizamos ahora después. Con respecto al tiempo, me gustaría un poco que hablases por qué la necesidad o por qué tú decidiste estructurar esa temporalidad en lo que estabas contando. Esa temporalidad tenía que ver, digamos, con la propia temática. Yo creo, quizá si lo hubiera hecho de otra forma no hubiera tenido, creo yo, la misma trascendencia o la misma fuerza. Creo que era importante señalar, digamos, ese tiempo, ese último tiempo, ese último día, ese último gesto. Y para eso había que tener temporalidad. Y también el tiempo tiene que ver mucho con la luz, de alguna forma, ¿no? Cuando dejamos de mirar y cuando empezamos a observar. Por eso el nombre ocaso, la última luz de las cosas, ¿no? Es importante, y eso tenía que ver también con un tiempo, digamos, de fin de algo, ¿no? El ocaso de algo, el ocaso de una forma de habitar, el ocaso también de habitar un tiempo, de habitar una temporalidad. Era importante señalarlo, para mí, y era necesario. También justamente para hablar de ese hombre. Ese hombre se movía de determinada manera que yo no podía quebrar aquello, no lo voy a poder hacer caminar más rápido ni nada, tenía que vivir con su tiempo y cómo él se relaciona con las cosas, tenía que ser claro con eso y consciente, ¿no? Era importante saber ese límite y de alguna forma participar con él. Claro, en ese sentido lo hablábamos ayer, ¿no? Es decir, el riesgo
de la apuesta tan pictórica y tan estética, ¿no? de la película, haber caído, ¿no? Fácilmente se hubiese podido caer en esa especie de estetización de la miseria, ¿no? Y sin embargo, yo creo que uno de los puntos que por supuesto salvan a la película, la llevan a otra dimensión, es esa temporalidad a la que también está sometido el espectador. Es decir, el espectador tiene que aceptar que esa temporalidad es la temporalidad de un otro que tiene su tiempo y que tiene que adaptarse a él si quiere estar ahí, ¿no? Si quiere ver la película, al fin y al cabo. Es decir, no hay ninguna concesión al espectador en cuanto a una voluntad de un ritmo o de un tempo, ¿no? Yo creo que eso realmente repotencia muchísimo la dimensión política también de la película, ¿no? Yo creo que hubiera sido fácil caer, yo creo que lo que le salva un poco es esa estetización de la miseria un poco lo vivo que hay adentro y la realidad un poco que mantiene ese hombre consigo mismo y con respecto a las imágenes. Si no hubiera tenido eso, yo creo que la película hubiera podido caer en aquello, mi modo de ver. Creo que eso es lo que de alguna forma le hace latir a la película, la lleva a otro lugar, la vuelve mucho más empática, por decirlo de algún modo. En relación al tema pictórico, tú has señalado en distintas ocasiones que te ha interesado mucho la pintura holandesa, ¿no? De hecho, en realidad, cuando uno ve algunos de los cuadros, concretamente el momento en el que está Rafael preparando la mesa donde va a comer el patrón, sí, es indudable que es un cuadro de Vermeer, ¿no? A mí me parecía, bueno, esa referencia es así muy evidente, muy evidente y a veces explícita, ¿no? Parece que está hecho intencionadamente. En primer lugar, me gustaría saber por qué Vermeer, por qué ese tipo de pintura. ¿Hay algún motivo concreto o no? No, un tema de gustos personales y estéticos. También Rembrandt, yo diría, el claroscuro sobre todo. Creo que todo el barroco holandés me gusta particularmente. Y creo que lo imprimía también una especie de hálito de misterio a esa casa. Y creo que era importante dejarla así. También era un espacio muy así, era oyequesco, cuando íbamos con el fotógrafo a filmar estos personajes, los poníamos ahí en estos claroscuros, con estos rostros, digamos, como de otro lugar y de otro tiempo, y con como rostros expuestos, digamos, al aire, de una forma muy distinta a la nuestra, ¿no? Entonces había algo ahí que transmitía y desde ahí trabajamos mucho de eso. Y empezamos a revisar mucho la pintura holandesa, a ver cuadros y ya estaba impreso ahí, poníamos la cámara y era un cuadro así, era justamente jugar con las entradas de luz y la oscuridad que hay, porque son casas de adobe muy altas, de techos muy, no sé, a veces un poco más altas que esto, todas las casas de tierra antigua, coloniales, y que te guardan digamos un espacio de luz bien interesante, como guarda, retiene la oscuridad. Y cómo entra, y se da mucho en esos espacios. Es interesante porque en realidad Vermeer, claro, yo no podía evitar ver de repente esa relación, ¿no? Sí. Es también un pintor que le dedica una atención muy importante a un entorno, digamos, pero sobre todo de gente casi trabajadora, ¿no? Gente que sin una gran importancia social, bueno, sí, en algunos momentos hay unos burgueses, evidentemente, pero también hay veces que da una sensación de una cierta gente trabajadora, ¿no? Y luego hay otro pintor, también holandés casualmente, y aunque parece un tópico, yo creo porque creo que ha salido tópicamente, pero es un artista mucho más importante, que es Vincent van Gogh. Indiscutiblemente yo no puedo evitar en el momento en el que está Rafael comiendo, rememorar la tensión política del comer, quién come, qué come y cómo come, de los comedores de patatas de
de Van Gogh. Y sobre todo en esa dimensión. No lo había relacionado, mira. La película, otra cuestión, que la película está rodada en digital, pero en realidad hay una especie como de deseo de huir de la imagen digital, ¿no? Sí. Como si hubiese querido estar rodada en cine. Entonces yo te quería preguntar dos cosas con esto. La primera es si tú lo hubieses querido rodar en cine, es decir, si es también un tema de presupuesto, o eres un defensor del cine digital por las, digamos, connotaciones políticas que pueda haber detrás. Porque en ese componente, y es un poco la segunda pregunta, pero vamos, es toda una, el tema del digital, yo recuerdo que Oliver Laxe a mí me dijo una de las cosas más bonitas que he escuchado sobre el cine rodado en cine o en digital, y él decía que cuando uno mira con un microscopio cómo está construida una imagen en película, el punto es un punto abierto, roto, es decir, no hay un punto geométrico perfecto, ¿no? Es decir, es casi como una mancha, el detalle mínimo, el signo mínimo, mientras que en el digital, en el fondo, es un píxel, ¿no? Claro. Es un cuadrado, ¿no? No hay vida, hay matemática. En cambio, en el cine, él cree que eso luego queda plasmado en la imagen. Sin embargo, tú en la película precisamente intentas escaparte de eso precisamente para captar una vida, ¿no? ¿Tú cómo ves esta cuestión? Claro, bueno, yo creo que esta película particularmente haberla hecho en cine hubiera sido una locura, porque yo filmaba un plano muy largo, estaba expuesto a no actores, entonces repetía mucho, filmaba mucho, dejaba correr cámara robando imágenes, digamos, a veces del personaje o diálogos de él. Entonces no podía permitirme filmar eso en cine, y todo lo que involucra una cámara de cine, la gente que lleva el cine encima. Evidentemente el cine carga un poco ese estado vivo de las cosas, justamente. Pero el digital, igual, huí de él, pero yo el digital lo exponía, digamos, a lugares donde yo creía que sí me daba lo que yo buscaba, un poco, ese espacio. Los interiores, creo que el digital, si está bien manejado, te permite llevarlo a ciertas cosas más hermosas que otras. En los exteriores más complejos, hay que saberlo manejar, básicamente. Pero sí, fue un tema de presupuesto también, pero básicamente nos fuimos adaptando al material y hicimos pruebas y todo. Y salió algo. ¿Sí? Pero en realidad, por ejemplo, el uso de las nieblas, o sea, la presencia de las nieblas, sí, también para ti, aparte, digamos... No, era fundamental. Era fundamental. Yo ponía la cámara de video un día de sol y era horroroso. No era lo que yo quería, no podíamos filmar ese día, tenía que haber neblina, era la única forma de salir a ese exterior. Entonces la película la íbamos construyendo un poco así. Mientras había neblina salíamos, si no, inventábamos escenas, digamos, en el interior. Siguiendo con este tema de Rafael como el gran protagonista de la película, hay una cuestión que es indiscutible, ¿no? Que es tu interés por su dimensión corporal y por sus gestos, ¿no? Es decir, hay un intento realmente no sé cómo decirlo, ¿no? Pero hay un intento de llegar, no sé si a comprender o a respetar, a revelar la relevancia, de su gestualidad y de su corporalidad, ¿no? Es permanente, ¿no? El temblor de las manos, el chuparse los dedos, su forma de caminar, por supuesto el momento en el que él se lava. Me gustaría un poco que incidieses un poco en esta cuestión del cuerpo y del gesto, porque era fundamental para ti en la película, tanto en tu acercamiento a Rafael como el protagonista, como en relación al cine en general. Bueno, el cuerpo, lo corpóreo, de alguna forma, de la película, yo lo veo en ese cuerpo. Un poco, tanto así que la película no hay ningún solo plano de Rafael no esté, creo que hay uno que no está. ¿No? Es el único plano que es cuando una neblina. Todos los planos siempre está ausente o no, fuera de campo no. Es un personaje que siempre está, o sea, de alguna forma habita en la imagen también le posee. Eso también, y cómo él se relaciona con ese elemento corpóreo, su corporeidad, con la otra corporeidad de la imagen, era fundamental, yo creo, para mí, hacer de eso solamente un ente, ¿no? Un ente propio. Y desde ahí un poco el personaje iba cobrando otro sentido justamente para desvanecerse, como se iba perdiendo esa imagen, para mí era importante, y justamente al perderse esa imagen también se iba perdiendo él en esto, ¿no? Y este ocaso, digamos, también de la propia imagen, ¿no? La desvanecimiento total de un lugar, que finalmente al final se vuelve casi un espectro, ¿no? El personaje cuando regresa al lugar es una cosa casi mecánica, sus acciones, de mecanismos, como entra.
cómo camina, un poco eso. Para mí los gestos era evidente, como te decía anteriormente, me tuvo que adaptar a esa gestualidad porque me fascinaba. Por un lado, la primera vez que lo filmé creo que había una naturalidad ahí en él, una simplicidad de las cosas, cómo se movía, cómo iba a agarrar un objeto, no tomaba ningún tipo de prisa. Había algo muy austero ahí, muy sencillo, un poco me encantó. Y de ahí un poco fui formulando todas estas ideas que te hablaba anteriormente, para llegar a eso. Y los gestos de él eran toda esa gestualidad, cómo rellenas el tiempo, ¿no? De alguna forma. Y cómo cualquier elemento de alguna forma puede tomar una dimensión en una propia imagen. Un pequeño elemento cuando estás justamente jugando con esta retórica, ¿no? Creo que era importante esa gestualidad en este entorno. Y son gestos de alguna forma que ya ves tú, como te decía antes, cada gesto de ese hombre ves toda una vida, ¿no? La vida de él, cómo se ha relacionado con las cosas toda su vida, ¿no? Entonces para mí eso también de alguna forma tenía que estar. Todos esos actos en el comer, en el agarrar un fruto de un árbol, en el de bañarse, en el cocinar, todo eso tenía que ser partícipe, se podría resumir toda su vida, toda su existencia en cada acto, de alguna forma. Para que fuera justamente las últimas acciones de algo, y el ocaso, de una forma. En esta idea, digamos, tú has sacado el tema del espectro, ¿no? De que él se convierte casi en una especie de espectro, y en la repetición de los gestos. De alguna manera él repite, hay algo que lo convierte precisamente en esa dimensión espectral, en tanto en cuanto repite los gestos, incluso a pesar de que el espacio se haya transformado de tal manera que esos gestos resulten casi absurdos, es decir, la manera en que limpia el plato antes y el vaso antes de que el patrón se vaya a sentar en un lugar que ya no es el lugar en el cual corresponden ese tipo de acciones, si es que corresponde a algún lugar, la manera en la que acuna prácticamente al patrón, cómo va a calentar, digamos, una estufa, ¿no? Debería ser una estufa lujosa, y ahora él se ocupa de una estufa muy pequeñita o unas ascuas, pero para calentar, ¿no? a la habitación del patrón. Quiero decir que él va repitiendo todos esos gestos como un autómata de alguna manera, o como un fantasma, ¿no? De alguna forma da la sensación de que él estuviese convertido, o se hubiese convertido casi en una nada, ¿no? En un anonadamiento total, pero sin perder lo único que ha sido, ¿no? Que es su fuerza de trabajo, ¿no? Él sigue, aunque sea una fuerza de trabajo ya languideciente, él sigue haciéndolo para ser un buen sirviente, ¿no? La lealtad yo creo que es fundamental, un poco esta fidelidad a la memoria de otro o al lugar del otro, ¿no? Y también porque no posee nada más, hay un poco un apego también no voluntario, digamos, ¿no? Tanto así que cuando regresa al hogar en las últimas escenas de la película, un poco ya no tiene nada que hacer, un poco camina como casi una mecánica, un modelo de alguna forma, frente al propio espacio que siempre ha habitado, y se acuesta en la cama de su expatrón, y ahí se desvanece, ¿no? Cuando ya pierde los gestos, de alguna forma. ¿Qué hace cuando pierde el gesto? Que es lo que le mantenía, de alguna forma, le mantenía su propia vida, esos gestos anteriores, ¿no? Un poco ahí para mí era importante señalar ese cambio en él, sobre todo cuando habla con su hijo, y creo que hay un quiebre, digamos, justamente en ese quehacer, que lo deja, digamos, un poco frente a su propia nada, digamos, y esa nada es justamente su desvanecización. Es interesante porque tú hablas siempre que habla con su hijo, pero en la película, nosotros sabemos que en la realidad es su hijo, pero en la película no, porque incluso él le pregunta ¿cuántos hijos tienes? ¿No? Claro. O sea, sí, y para mí era importante señalar eso. Esa es la relación humana en el mundo campesino, a veces recuerdo, sobre todo entre hombres, son bastante particulares, ¿no? Entre hijo y padre. No siempre, pero conozco algunos casos que se encuentran en los caminos y prácticamente no tienen una comunión, digamos, de padre e hijo, ¿no? Como son ya personas totalmente separadas. Se saludan desde lejos, hablan dos cosas y se retiran. Como también no hay como un poco el apego de los sentimientos, que justamente son verbalizables o no. Eso te permite un poco, se genera un poco esta frialdad y esta distancia entre ellos, que no se dicen las cosas. Tanto así, bueno, evidentemente cuando hablo, le pregunta sobre sus hijos, es que no tiene relación con él hace mucho tiempo, ha perdido totalmente una relación directa con él. Y cuando le pregunta sobre su hermano, ¿no? Tampoco. O sea, es un tipo totalmente, lo ha dejado todo un poco por sus quehaceres, de alguna forma, o por su tragedia personal. Eso tampoco quiero ahondar en eso porque no sé si valía la pena.
era demasiado un poco sensacionalista, entrar un poco en el dolor tan fuerte, que era, evidentemente había un dolor muy fuerte entre ellos dos. Como te explicaba antes, ayer en esas escenas le pregunta por un hermano, ese hermano se había suicidado. Entonces hay una tensión ahí que es la que yo quería provocar, pero simplemente no caer, digamos, en el sentimentalismo, digamos, de ese hecho, sino justamente de hablar un poco de esas sombras que ellos tienen, que son muy dolorosas y que me hacían, de alguna forma, mantener esa escena justamente una inquietud, ¿no? ¿Y de tu hermano no sabía nada? ¿No lo habéis visto? No, mi hermano lo perdí el contacto. Hace más de un año estaba trabajando en Linares, no sabía nada más de él. No sé qué pasó con él. Tú en realidad trabajas con dos actores ahí en esa escena, que no son actores, que además tienen una relación personal. Y a ti te interesa, porque evidentemente es un momento determinante en la película, mostrar una desazón tremenda, una incertidumbre brutal por parte de Rafael, una angustia y también una incomodidad por parte del otro trabajador. Entonces, tú has contado y lo has dicho que lo que hiciste de alguna manera fue decirle a Rafael, el día anterior creo que fue, que tenía que sacar en la conversación determinadas preguntas que sabías que iban a afectar, son dos planos solamente la conversación, primero uno y después al otro, entonces que le tenía que sacar al otro trabajador determinados temas extremadamente dolorosos de su biografía. Tenía que preguntar por su hermano, que se había suicidado, pero él no iba a decir que se había suicidado, obviamente, porque tiene que decir que está vivo, porque no es su hermano real. Pero tú sabías que le iba a afectar. Le iba a afectar esa pregunta. Yo la primera vez que la vi no lo sabía eso, simplemente me quedé en la sensación. Ayer, cuando volví a ver la película, sabiendo ya esto, realmente se nota claramente que hay un nerviosismo brutal. Y le preguntas también por su hijo, que también se había suicidado. Y yo te quería preguntar ahí, en realidad, la ética de la grabación y a la ética de la producción cinematográfica sobre la violencia extrema que ese tipo de decisiones implican. ¿Y cómo te relacionas tú con esa... Sí, de alguna forma lo encuentro un poco violento trabajar así, pero creo que era importante transmitir un poco que eso se empapara con la imagen, de alguna forma tuviera esa inquietud. Y creo que en esa conversación siempre hay una inquietud, hay algo que nos está diciendo que está por abajo. Que eso para la escena, con todo el diálogo que hay, para mí era importante llevarlo, que hubiera esa inquietud. Y evidentemente, sí, como cargo yo con esa violencia, dices tú, un poco... no sé. Bueno, yo te decía ayer, ¿no? Un poco en plan, si en realidad no se sigue manteniendo esa lógica de la explotación y del uso en el gesto, ¿no? Es decir, el uso de un trabajador para hoy otro mundo que es... Sí, no, también, evidente, claro que sí. Yo sí. Asumes esa culpa. Y hay un elemento para mí muy importante, creo que está señalado en la película o que intencionalmente tú lo has introducido, que es la absoluta separación de la solidaridad entre los trabajadores. Es decir, los trabajadores que entran en la casa a ordenar la casa o a vaciarla, a él no lo ven. Y esto es un momento muy importante, es un plano fundamental, lo comentábamos también ayer, en el cual él está apoyado en la pared, los obreros van sacando objetos y él se ha convertido tanto en un espectro, es una nada, que lo tapan con los muebles que ellos van sacando, ¿no? Es decir, y esa idea de verlo a él como un objeto más por parte del resto de trabajadores que ni le dicen la palabra, esta idea, digamos, de no solo hay una lucha entre el mundo visto por el patrón y él, sino también una especie de desvínculo total con el resto de los trabajadores, ¿no? Con el resto. Para mí era muy importante poco a poco transformarlo, digamos, en algo objetual a él. Como algo objetual, pero que de alguna forma también es invisible, ¿no? Pues como pasa a ser, digamos, como un ente que lo has visto tan vivo contigo y tan empático, participando con las imágenes constantemente, se empieza a volver, digamos, un ente totalmente muerto. Lo están matando de alguna forma, poco a poco. Todo, la propia imagen, todo su entorno lo está un poco separando. Un poco.
de la vida. Quizá uno, otra vez, con esta idea del conflicto entre el patrón y Rafael, posiblemente uno de los momentos también más fuertes es cuando están ellos frente a la ventana, donde uno ve que el patrón quiere verbalizar algo, ese patrón que ha sido capaz de verbalizar su propio dolor, sin ningún tipo de reticencia, de alguna manera lo ha expresado, se lo está contando a alguien que no sabemos quién es, y está regodeándose también en su propia heroicidad. Y sin embargo, cuando tiene que asumir el gesto de la responsabilidad para con el otro, calla. Silencio. Y ahí hay un momento, ahora haciendo así, reflexionándolo ahora, que me parece una micro venganza en la lógica de la sumisión. Es decir, en el fondo Rafael sabe muy bien lo que el patrón le va a decir, pero no le ayuda. No le ayuda a decir. Y hace bien en no ayudarle. Es decir, el otro tiene que asumir su miseria, Su miseria. que es incapaz de decirlo, y cuando calle vivirá con ese silencio. Rafael, y en eso sí que había alguien ayer que decía, yo no estaba de acuerdo acerca, porque hablaba de la pena, yo decía, ¿quién tiene dignidad? ¿No? Entonces yo diría, ¿no? Más bien, o sea, ahí se ve la dignidad de Rafael frente al carácter indigno de ese burgués absolutamente irresponsable, ¿no? Que es capaz de, incluso de llevar a un lugar al ocaso sin contar con quienes se van a ver involucrados en ese ocaso, ¿no? Y también hay, digamos, un aspecto más terrenal de las cosas, ¿no? Como es un hombre que no puede hablar de lo terrenal, o sea, solo puede hablar, digamos, no puede acercarse a las emociones más directas, a las emociones más terrenales o a los gestos más terrenales. Como que eso no puede manejar, solo puede vivir, digamos, empalagozándose él mismo, digamos, en una imagen totalmente de la no verdad, digamos. Y sí, pero no puede hablar de lo terrenal. No puede enfrentar lo terrenal, un tipo incapaz de enfrentar eso, los gestos y la responsabilidad, como tú bien dices. Pero sí ha afrontado algo, porque él ha tenido que hacer una negociación para que la casa Claro, salga, seguramente. ¿no? Entonces, a mí eso sí que me parece, es que son esos elementos, o sea, él habla de su heroicidad, de su tragedia, de haber llevado aquello al fin, no es capaz de asumir lo que es la responsabilidad ética con el otro, pero sí es capaz de asumir la negociación con otros. Con otro. No sé, así es. Bueno, como... esa negociación es un poco ambigua, pues no se sabe, no se plantea. Puede ser que simplemente la hayan desahuciado y le han quitado la casa, no sé, eso está abierto. Yo no sé si no lo llevaría tanto a una negociación. Posiblemente, como no sé, tampoco lo he pensado, pero ahora que lo dices me pongo a pensar. No lo había relacionado. Para mí siempre daba la sensación que le estaban sacando él también. ¿A ti siempre tuviste la sensación de que a él lo echaban de la casa? Lo echaban un poco. O sea, lo tenían que... Sí, un poco. Lo echaban a los dos un poco. Pasa que los dos lo vivían de dos maneras distintas, un poco. ¿No? Eso era un poco... La película, tú has señalado, bueno, que tiene una dimensión biográfica muy importante. No solo tuya, porque bueno, tú ya estás de alguna manera lejos, entre comillas, de aquel lugar o de las vivencias que acompañaron a Rafael, pero sí también como una biografía histórica, ¿no? de tu propia familia, que bueno, que es un poco anecdótico, pero de alguna manera uno se pregunta si hay una cierta, llámalo así, culpa histórica con respecto a lo que uno hereda fruto de determinadas violencias de clase, etcétera, etcétera. Me gustaría si pudieses analizar un poco también. Sí, esa es la casa de mi bisabuelo, que fue un personaje bastante controversial, digamos, en esa zona. Entonces yo quería acercarme un poco realmente a preguntarme cosas, ¿no? Y también acercarme a ese lugar. Tanto así fue un lugar donde mi abuelo nunca más regresó. Pasaron cosas extrañas y una forma de acercarse era filmar una película, y creo que mejor no. Y por el entorno, sobre todo cómo te relacionas con todo, ¿no? Y poco a poco me empecé a inmiscuir en
la historia familiar, hice un casting con la gente que había trabajado ahí, los que quedan vivos, ¿no? Entre ellos apareció Rafael y otros personajes más que no me sirvieron tanto. Pero un poco vincular un poco, digamos, ese espacio y preguntarme cosas, y preguntarme sobre un poco este ángel exterminador familiar que pasó por ese lugar, ¿no? Porque se perdió todo, digamos, hay una sensación de ángel, algo pasó ahí que yo no sé bien qué es, que hizo que todas las cosas desaparecieran y todo el mundo, o sea, todo lo que lo rodeaba volvía una carga trágica a ese espacio, ¿no? Entre ellos en medio está Rafael y cosas así. Entonces era una pregunta que yo me quería plantear. Y autobiográfico, sí, digamos, para mí siempre me he preguntado mucho por el otro lado, ¿no? De alguna forma yo soy más del otro lado, pero no sé, yo me crié en España, yo llegué a Chile y para mí era fuerte un poco esos cambios que habían fuertes socialmente, digamos, los servidores, un poco todo esto. Entonces siempre me preguntaba sobre lo que cuando te miraban realmente que estaban pensando. Y un poco son las mismas preguntas que yo me hacía y que quise llevar con Rafael también y cargar un poco, ¿no? Porque siempre nos están escuchando la verbalización, de un poco en esa escena. Yo estoy representado también cuando me está escuchando, digamos, la persona que nos sirve la casa. Entonces un poco me preguntaba también esas cosas, ¿no? Y un poco hay aspectos autobiográficos y cosas que yo he sentido que quería plantear ahí. Sí, porque tú hablas de que en realidad Rafael no es un actor, una persona que no tiene ninguna relación con el cine, ninguno de los personajes, bueno, tu tío no sé si tiene alguna, pero bueno, en principio ninguno de las personas que aparecen tienen relación con el cine. Y tú señalabas que una de las maneras que habías tenido para poder sacar esas emociones, sobre todo en el momento de la conversación entre Rafael y ese otro trabajador, que bueno, que es su hijo, y ahí, ahora sí insisto en que es su hijo, aunque en la película tú no nos dices que es su hijo, sino que es otro trabajador de otra hacienda, que es muy interesante, que es mucho más joven que él, y sin embargo está en la misma situación que él, o parecida, en cuanto a un patrón al que no se atreve a plantearle nada, no se atreve a preguntarle si en su casa se puede quedar alguien, ¿no? Con lo cual estás, creo yo, no sé, y eso, antes de entrar en lo otro que te iba a preguntar, te preguntaría, ¿estás señalando de alguna manera que esos modelos se siguen reproduciendo en abstracto, no que necesariamente se estén ocurriendo hoy, o sí, hoy? Sí, yo creo que sí, de algún lugar sí. O sea, es una especie, como decir, sí, de continuidad. De extrapolación de esa continuidad. Yo creo que sigue estando. Desde otro modo, ¿no? Pero sigue pasando lo mismo, ¿no? Y bueno, entonces... Que es el inclinaje, el concepto del inclinaje, que es algo feudal. Y hasta el día de hoy en Chile ocurre en algunos campos. Eso, ¿no? Que les pasas una casa, les pagas el agua y todo, y tienes trabajando eternamente ese trabajador en tu casa. Bueno, y ya en realidad para terminar, preguntarte un poco en qué otros proyectos estás ahora. Tengo entendido que estás... Sí, estoy bueno, escribí un guión buscando financiamiento, uno que se llama Blanco en Blanco, una película que quiero filmar en Tierra del Fuego, en la nieve, una película de época sobre la colonización de Tierra del Fuego a través de la mirada de un fotógrafo, de daguerrotipo. Estoy con ese proyecto, estoy con otro proyecto más que quiero filmar ahora pronto, es un proyecto pequeño, también una historia entre campesinos, y donde vivo yo, vive mi familia, también con los actores, una historia de amor campesina, de una traición amorosa, de una infidelidad, y que es una película que quiero filmar ahora pronto. Y en eso ando. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por invitarme, por todo. Y hasta la próxima. Gracias.